utilizada para poder hacer sostenible y poder hacer más grata una vida que sin duda está altamente materializada, mercantilizada, y finalmente el vivir bien es poder enterrar esos conceptos y definiciones sobre la economía verde, sobre el capital natural, que todavía intentan posicionarse en el mundo. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Hablamos del retorno de la democracia a Bolivia, año 1982, momento en que se revalidan esas elecciones del 1980, donde resulta ganador con un poco más del 30% Hernán Siles Suazo. A partir de ahí se gesta una ilusión, la ilusión de la izquierda boliviana, que para muchos perdió su sentido. La debilidad fundamental fue el aspecto económico, la fortaleza, el respeto a los derechos humanos. Hernán Siles Suazo en poco menos de 3 años había cambiado al menos 80 ministros, 7 crisis de gabinete. Ese es el resumen de esta época que vamos a analizar ahora en Palestra Política. Bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio Palestra Política por Avia Yala Televisión. Usted que ya ha sido testigo de nuestro primer programa precisamente ayer lunes. Ahora vamos a hablar de un tema importante, el tema de la UDP. Queremos invitar, sin antes hacer más redondeos, a nuestros invitados. Conozcamos a nuestros 3 panelistas esta noche. Ramiro Ramírez Simons. Estudió Comunicación Social en la Universidad Católica. Fue editor general del periódico Cambio, jefe de informaciones del periódico Presencia bajo la dirección de Ana María Romero de Campero. Ha publicado, entre otros, Al calor de la coca 2008, jefe de informaciones del periódico La Razón. En la actualidad es director de prensa de la Cámara de Diputados. Alberto Bonadona Cosío. Maestría en Asuntos Públicos e Internacionales, con especialización en Desarrollo Económico y Social de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Profesor emérito de la UMSA, profesor en el programa de Maestría en Desarrollo de la Universidad Católica. Forma parte del equipo de profesores de la Universidad Andina Simón Bolívar en el programa de Maestría para el Desarrollo de Proyectos, Administración y Evaluación de Proyectos, Economía y Derecho y en Comunicación y Desarrollo. Jorge Lazarte. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Mayor de San Andrés. Realizó estudios en la École des Hautes en Ciencias Sociales en París y es doctor en Ciencia Política de la Sorbonne Nouvelle en París. Fue asambleísta constituyente y magistrado de la Corte Nacional Electoral. Asimismo, fue profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política e investigador asociado del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS. Invitados de lujo en Palestra Política esta noche. Hablamos de la UDP, la Unión Democrática Popular, año 1980, el primer gobierno de la democracia. La estructura del programa, eso se la damos a conocer. Vamos a abordar el tema político, aquella alianza entre el MNRI, el Partido Comunista y el MIR de Jaime Paz Zamora. Vamos a analizar el tema económico y el impacto social de aquellas medidas económicas que concretamente tuvo este gobierno. Esto al volver de nuestra pausa.
Esa es la invitación que tenemos esta noche. Vamos a estar desarrollando este tema con nuestros tres panelistas. Volvemos a repetirlo: Jorge Lasarte, Alberto Bonadona y Ramiro Ramírez. Estamos viendo unos datos importantes del gobierno de la UDP en 1982. Apertura democrática, dicen los libros de historia, y lo que más se critica era aquella debilidad congresal. Pero antes de entrar en materia, refresquemos la memoria histórica de nuestro país, esto de cara a las elecciones, porque es año de elecciones. Veamos lo que pasaba hace más de 30 años atrás. Viernes 8:15, movilización para la victoria en la Plaza San Francisco. Frente de Unidad Democrática Popular, Frente de Unidad Democrática Popular. Sea la voluntad mayoritaria del pueblo de Bolivia la que instituya un gobierno democrático. Nuestro frente ya no es de sus componentes, de sus partidos componentes. Yo diría que nuestro frente ya no es mío ni del doctor Siles Suazo. El único propietario de la unidad democrática y popular es el pueblo boliviano. Su presencia cierra definitivamente todo un ciclo de dictadura y abre las anchas avenidas de la democracia y de la liberación de nuestro pueblo, compañeros Siles. Vamos a construir una democracia que sea viable para que nunca más vuelvan los gobiernos de facto. El presidente Julio Delgado, presidente del Senado, ha impuesto la banda presidencial a su excelencia el presidente electo de Bolivia, el doctor Hernán Siles Suazo. No sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. Refrescamos la memoria histórica en la Vía de la Televisión, en Palestra Política. Estamos junto a Jorge Lasarte, Alberto Bonadona y Ramiro Ramírez. Comenzamos con usted, don Jorge. ¿Qué le parece? Lo fundamental, se habla del retorno de la democracia, pero ¿qué democracia estaba heredando Bolivia en ese momento, año 1982? ¿Cómo la describiríamos? Es por ahí por donde quería empezar, preguntando si efectivamente hubo eso que se llama de manera tan generalizada retorno a la democracia. Porque si fuera así, me preguntaría a cuál democracia se estaba retornando en el 82. Es decir, qué democracia hubo antes del 82 o qué estábamos entendiendo por democracia y por tanto por retorno a la democracia. Entiendo que en el caso de Chile efectivamente fue eso. En el caso del Uruguay fue eso. Yo en las cosas que escribí y mucho sobre estos temas, nunca dije retorno a la democracia, preferí hablar de instauración de la democracia, de algo que el país por primera vez quiso hacer sin tener una idea muy clara de lo que quería hacer, pero que en todo caso no era un retorno al pasado, porque el pasado del país no era democrático, salvo que con eso hubiéramos estado pensando o se estuviera pensando que era un retorno a un proceso electoral que había sido desplomado
por un golpe militar. Pero si fuera así, ¿no? El retorno a la democracia quiere decir la democracia solo como voto. Y en ese caso tenemos una idea muy flaca, ¿no? Muy esmillada de la democracia y que todavía prima en el país. Pero a mi juicio, ¿no? Creo que a partir del 62 se intentó mucho más tarde hacer funcionar realmente la democracia, solo que creo que no se fue muy lejos en ese empeño. Si era una idea que no estaba desarrollada, don Alberto, eso más o menos nos da a entender, si seguimos las palabras de don Jorge Lasarte, que prácticamente el gobierno de Siles Suazo tenía que inventarse ese modelo de democracia, si es que no había antes, si era solamente plebiscitaria. A eso nos estaríamos refiriendo. Bueno, en realidad yo creo que lo que se da con la UDP es un gobierno que es empujado por una gran masa de sindicatos que estaban movilizados y que instauran a Siles en el poder, tal vez con una idea vaga de lo que era la democracia, y es lo que ellos empujan, fue una gran cantidad de reivindicaciones que habían sido algunas eliminadas y otras se trataban de impulsar en el país, pero yo creo que sin una visión clara de lo que efectivamente podían ser los costos, y además en un clima, digamos, internacional en el que los precios de las materias primas habían caído. Cuando uno, a mí se me ocurre comparar qué es lo que ocurre en una época como la de ahora y una época como esa, donde también hay una emergencia de sectores populares, pues en esa época lo que menos tenía el Estado era dinero. En esta época es todo lo contrario. En esa época el Estado tenía que recurrir a los déficits fiscales. En esta época se tiene superávit fiscal. Entonces, esta emergencia estaba empujando el carro a situaciones que iban a tener un altísimo costo económico, como se vio posteriormente. Don Ramiro, Alberto Bonadona dice, los sindicatos impulsaron, ¿no?, a Siles, la presidencia de Siles. Sin embargo, es una presidencia que recurre a una elección de 2 años antes, ¿no es cierto? ¿Por qué, si los sectores impulsaban el gobierno de Siles, no se encargaron también de resguardar un poco las espaldas de Siles Suazo y darle cierta comodidad en el Congreso, cierta gobernabilidad? A ver, yo desde la experiencia estudiantil, ¿no? Yo era estudiante universitario en ese tiempo, pero a la luz de la historia, de los acontecimientos, se puede decir que evidentemente yo creo que la UDP, para referirnos al proceso de la UDP, yo creo que es importante señalar lo que tú señalabas al inicio, es decir, de dónde veníamos, ¿no? Es decir, de dónde venía este país finalmente. Era una sucesión de dictaduras que habíamos vivido. Había una ansia de democracia. ¿Cuál era la lucha del pueblo finalmente en la dictadura? Era la recuperación de la democracia, era recuperar las libertades democráticas, ¿no es cierto? Es decir, los 7 años de la dictadura de Banzer, los posteriores golpes de Estado, la interrupción a una incipiente democracia, no terminaron de generar ciertamente, o más bien, dejaban inconclusa ese sentimiento del pueblo a rebelarse, a sentirse verdaderamente libres, ¿no? Si yo creo que el proceso UDP si fue para los jóvenes, para el movimiento obrero, para el movimiento popular, fue una efervescencia, fue un momento realmente de evolución, de salir a las calles, y esas concentraciones que hemos visto precisamente nos muestran ese estado de ánimo de las masas, podemos decir, ¿no? Sin embargo, evidentemente yo creo que el escenario político, es decir, la maniobra política, las condiciones económicas, materiales en las que Siles Suazo asume el poder, ciertamente fueron pues adversas, ¿no es cierto? Y la derecha, los viejos actores políticos que emergieron gracias a ese proceso, porque nos dimos cuenta los jóvenes que Banzer había seguido vivo, los viejos movimentistas habían seguido vivos, y esos se encargaron de hacer la política siempre en este país, y naturalmente se encargaron también de recortarle el piso al doctor Siles. Queremos hablar del tema político, al menos en esta ronda de programa. El equipo, la combinación, ¿era buena? El MNRI, el MIR, el Partido Comunista. ¿Qué tipo de izquierda se estaba gestando en ese momento, ¿no? Porque la izquierda no vuelve a aparecer, al menos eso vemos con los autores, muchos años después.
esa combinación de izquierda, ¿cómo la definimos? Es decir, el empeño de hacer funcionar o de pretender hacer funcionar lo que está en la Constitución, ¿no? Y a partir de eso construir la democracia en el país. Curiosamente, se hace en un momento de grandes convulsiones en el país. Eso que llamamos democracia empieza con movimientos convulsivos. Nunca el país había vivido semejante ingobernabilidad social e ingobernabilidad política. ¿Por qué? ¿Por qué ingobernabilidad si estamos en democracia? El gobierno del pueblo, ¿no? Teóricamente. La cuestión es que hubo un desbordamiento sindical, ¿no?, de masas, ¿no?, como si hicieran saltar la tapa de una compresión de muchos años de autoritarismo militar, ¿no?, y, ¿no?, con una central obrera boliviana muy poderosa en ese momento, ¿no?, que dirigió todo ese movimiento, y las movilizaciones callejeras eran tan fuertes que un periódico, Presencia en aquel entonces, diariamente sacaba, ¿no?, información como un índice de las manifestaciones de ese día que debe esperar la gente, y eso variaba todos los días. Una presión tan grande desde abajo frente a un frente político, la UDP, demasiado débil para contener eso. Pero lo importante de esto no es solo la ingobernabilidad social, sino la ingobernabilidad política. Es decir, un gobierno que no fue capaz de evitar el desborde de la gente en la calle, y una izquierda que por primera vez se probó en el país como gobierno y terminó fracasando. Bien, don Jorge. Don Alberto, en los 100 primeros días de la UDP se prometió bonanza económica, ¿no? El presidente Siles Suazo en ese momento dijo: en los primeros 100 días la situación va a cambiar, cosa que no cumplió de inicio, eso queda en la anécdota. Ramiro decía, daba a entender que se priorizó lo político, lo democrático, ese trauma anterior. ¿Y qué pasó con lo económico? ¿Por qué los resultados económicos fueron así? Bueno, en realidad lo que ocurre, el movimiento sindical se desborda en una serie de pedidos y de pliegos en que todo sector, y de forma muy corporativa, trataba de mejorar su condición salarial fundamentalmente. Entonces ahí el gobierno se vio entre la cruz y la espada, pues, o respondía a quien lo había puesto en el poder, o eran estos sectores que se movilizaban y logran, pues, lo más terrible que ha podido pasar en esa época, la hiperinflación, porque el gobierno recibía los pedidos y luego además estaban los famosos paquetazos. O sea, el paquetazo era aumento salarial, modificación del tipo de cambio y lanzarlo eso de sorpresa, y la gente recibía eso esperando que iba a mejorar su condición. El problema, ¿no es cierto?, es que además había una deuda externa que debía pagarse. Claro, una deuda enorme que se había acumulado por años. Es decir, estaba el gobierno entre la deuda externa y la necesidad de satisfacer las demandas salariales que el gobierno no podía impedir, y que terminaba otorgando mayores salarios cada vez, y entrar en una espiral, ¿no?, mortal, que terminó en hiperinflación. ¿Algo más, don Bueno, Alberto? no, simplemente lo que quería decir es que en ese momento la alternativa fue recurrir al Banco Central, porque era la única efectiva alternativa. O sea, había que prestarse dinero para cumplir con todos estos pedidos que habían y que eran, pues, en todo lado, ¿no? Era Bolivia movilizada. Enseguida en el siguiente bloque vamos a hablar del tema económico a detalle. Don Ramiro, hablamos del desbordamiento sindical, al menos el señor Jorge Lasarte lo ha dicho, como si fuera algo negativo en sí mismo. No sé si lo estoy mal interpretando, pero sí lo planteamos como problema, ¿no?, en ese momento.
¿Era un problema el desbordamiento sindical? Bueno, ¿Cuál era el problema? Desborde, en mi opinión, era un desborde, pues, del pueblo, ¿no? Es decir, había un desborde, una efervescencia, porque se creyó, pues, que con la UDP se iban a resolver los problemas de la gente, ¿no? Veníamos arrastrando, no era un problema que la UDP había generado en sí misma, es decir, como gobierno, sino que se venía arrastrando la sucesión de golpes de Estado, el endeudamiento externo, la crisis económica mundial en la que estaba inmerso Bolivia, ciertamente pues era resultado también de cómo se había gobernado nuestro país, ¿no es cierto? Entonces había evidentemente en el proceso de apertura de la UDP, quienes estuvieron en las calles, me imagino que Jorge seguramente que ha estado también ahí gritando, no sé si al lado de la COP. Lo conocí desde dentro porque estaba de asesor de la Central Obrera Boliviana. Entonces el participé en doctor todos los conflictos Bonadona, en todo caso, estaban gobierno. también estaban en las calles, todos estábamos en las calles, había una efervescencia de todos. Ciertamente que todo el mundo quería que su satisfacción, es decir, sus necesidades sean resueltas, pero habían evidentemente, por ejemplo, estuve leyendo una resolución que sacó el Senado, ¿no?, de aumentarse el 100% de sus dietas, ¿no?, en ese momento. Es decir, ¿y quién protagonizaba eso? Los estaban congelados. Claro, cuando antes nadie se había animado a hacer eso, pero sí, don Óscar Zamora Medinaceli aprobó esa resolución de aumentarse los salarios, es decir, las dietas en 100%. Evidentemente se trataba de acciones políticas, es decir, destinadas pues a ahogar ese gobierno, ¿no? Es decir, naturalmente ahí las posiciones que tenía la COP, y seguramente don Jorge con mucha más propiedad nos puede contar lo que ha sido esa experiencia, ¿no? Es decir, de cómo algunos dirigentes sindicales aprovecharon incluso ese momento para generar un clima de convulsión que evidentemente en el marco de las permanentes, de la visión clásica, digamos, del sindicalismo, en algún caso trotskista, pensaban que había llegado el momento de hacer la revolución proletaria, ¿no? Pues, cosa que no era así. El primer gobierno de la democracia, UDP, don Jorge, está con la palabra en la boca, quiere decir. Quería decir, ¿cuál era el juego de fuerzas en ese momento? Había una parte de la izquierda que estaba gobernando, Partido Comunista, el MIR y el MNRI. La otra parte de la izquierda estaba con la Central Obrera Boliviana y los sindicatos. Y el conflicto fue de izquierda contra izquierda. Y los partidos que habían gobernado los años anteriores estaban en el Parlamento. Esperando su turno, podríamos decir. Exactamente, esperando que de la confrontación, que no originó la derecha, que estaba en el Parlamento, para llamar de alguna manera, pudiera, ¿no es cierto?, crear tal situación como que creó de ingobernabilidad, de insostenibilidad en el país. Ya no era posible seguir funcionando porque no eran simplemente las demandas, era la forma como las protestas se realizaban. Terminaban paralizando toda la administración pública, la administración del gobierno. Entraban en huelga desde los segundos de los ministros, los ministerios, el Banco Central. Durante un buen número de días el Banco Central estaba cerrado, no había dinero, no había circulante, ¿no? Claro, y como se venía de una época de dictadura militar, entonces el gobierno de izquierda de la UDP tampoco estaba en condiciones de hacer uso de la fuerza, ¿no?, para controlar el desborde de la gente en las calles. Como no controlaba, esto era cada vez peor. Y las demandas eran sobre todo demandas salariales. Entonces, en eso van coincidiendo dos de nuestros panelistas. Hagamos una síntesis. Estamos hablando del tema político en el gobierno de la UDP, 1982, desborde sindical, dicen algunos, sobreestimación de expectativas, dicen otros de nuestros panelistas. Al volver, le devolvemos la palabra al señor Alberto Bonadona para que nos haga una introducción económica y también secunda el señor Ramiro Ramírez. Seguimos en Palestra Política, estamos analizando el gobierno de la UDP
en este camino que nos hemos trazado en AVE y la televisión de ir refrescando la memoria histórica, porque este año es año de elecciones. Hablamos fundamentalmente de los aspectos más concretos del gobierno de la UDP. Le proponemos ver estos cuadros mientras los describimos. Situación económica en el gobierno de la UDP: disminución de la producción agrícola en un 11% y el valor de las exportaciones en un 25%. Deuda externa en 1983 cercana a los 3.000 millones de dólares, equivalente al 80% del Producto Interno Bruto del país en ese momento. Caían los precios del estaño y el crecimiento del mercado paralelo de la cocaína era un problema, también dicen las fuentes. Seguimos con esta revisión. Situación económica en el gobierno de la UDP. El gobierno decide la emisión de billetes. La moneda circulante aumentó en más del 1000%. La hiperinflación en 1983, 1969%, en 1984, 2177% y en 1985, momento en que ya se hace la transición a un nuevo gobierno, 8170% de inflación. Déficit fiscal que en promedio anual llegó al menos 13%, el más alto de la historia de Bolivia. Reservas en el Banco Central, hablábamos precisamente de esto en el bloque anterior. En 1984 llegaron a cero. Fuente: Historia de Bolivia de Herbert Klein, Historia de Bolivia Carlos Mesa Gisbert. Esos son los cuadros, esa es la valoración económica. Vámonos con lo prometido, don Alberto Bonadona. Y está resumido acá, ¿no? Una parte del dato económico. ¿Hay una correlación entre el contexto exterior y el contexto interior del país? Yo lo creo que totalmente, ¿no? Totalmente. Más aún, es interesante si uno va un poquito más atrás en el tiempo. En los años 70 la situación parecería totalmente contraria a lo que las cifras que se llevan en UDP, donde más bien se dan precios elevados de las materias primas. Hay un gran ingreso de capitales a Bolivia. Además de eso, hay basada en esa bonanza, un crecimiento de la deuda externa. Es en realidad en el momento en que empieza a crecer la deuda externa. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo un gobierno de izquierda puede aceptar pagar o priorizar el pago de la deuda en vez de cubrir las necesidades de su población? Muy simple, ¿no? En realidad el asunto está en que en toda esta época los compromisos internacionales estaban, por decir así, bendecidos por el Fondo Monetario Internacional, y el no pagar la deuda era pues romper con el Fondo Monetario Internacional. Y en realidad Bolivia, en lo peor de la crisis, entra en default, o sea, deja de pagar la deuda. Ahí, por supuesto, el Fondo Monetario Internacional dijo, bueno, arréglensela. Pero interesantemente, la respuesta que se da con el 21060, que va a venir después, tiene que prescindir del fondo, porque el Fondo Monetario Internacional no bendijo el 21060, más aún lo rechazó. Y esto era algo continuo. Las fórmulas del Fondo Monetario Internacional eran fórmulas totalmente contrarias a lo que se hizo en Bolivia, y por otro lado, eran en el momento de la crisis, tampoco iban a solucionar el problema. El Fondo Monetario Internacional lo que quería era que se pague la deuda, que si esto ocasionaba más hambre, si ocasionaba más escasez en Bolivia, era secundario. Y era tal la presión, porque no solo es el fondo, ¿no es cierto? Son los países que están detrás del fondo, y en ese momento particularmente los Estados Unidos, que hacían una presión enorme, y por el otro lado estaba precisamente todas las masas movilizadas en todos los sectores que uno se puede imaginar, y además con una, digamos, eran muy dadivosos, porque daban los aumentos salariales frente a cualquier oposición. Y los movimientos sindicales conseguían aumentos. No así siempre la parte pública, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo contradictorio es eso, y le trasladamos la pregunta a Ramiro. Presión internacional, aceptar la presión, pero ser muy afín al pueblo, ni con Dios ni con el diablo. ¿O qué pasó? Yo creo que... en términos económicos se ve eso, ¿no? Se ve eso. Sí, pero en la perspectiva política, es cierto que creo que era innegable de que la intención, al menos del doctor Siles, creo yo,
en ese momento y de quienes fueron parte del gobierno, con todas sus incoherencias, ¿cierto? Buscaban pues mejorar la situación del pueblo, buscaban la liberación económica de este país. Sin embargo, estaba pues, como diría el expresidente Mesa, estaba pues sitiado, ¿no? El doctor Silva estaba incapacitado desde el punto de vista político incluso, porque tenía una alianza absolutamente frágil con los partidos de lo que llama una parte de la izquierda, que a la luz de los hechos se mostraban de izquierda, pero en realidad no lo era, ¿no? Es decir, el MIR, por ejemplo, era un partido, evidentemente, desde ese momento se notaba, y desde la perspectiva de universitario, era un partido pues oportunista, ¿no? Era un partido que buscó siempre sacarle rédito al gobierno en ese momento, y tanto así que lo abandona Siles a los pocos meses de estar en el gobierno. Es decir, esa izquierda, 83, entre comillas, había formado un frente, la Unidad Democrática y Popular, pero evidentemente, es decir, los componentes políticos que hicieron economía, hicieron política, actuaron, manejaron el país. Bien. Con toda una serie de deficiencias, evidentemente fue un gobierno catastrófico desde el punto de vista de la gestión, pero teníamos esos avatares, es decir, teníamos un MIR que no era de izquierda, que salía de una mirada que es famosa su frase, el hambre no espera, pero en realidad lo que ellos estaban buscando, y nosotros sufríamos en la universidad los chantajes permanentes del MIR, ¿no? Es decir, como que... chantaje, a ver si... Mira, nosotros formamos parte, por ejemplo, de la Federación Universitaria Local. Es decir, yo era parte representante de la Universidad Católica. ¿Y cuál era la forma de actuar permanente que se mantuvo, creo yo, hasta hace poco, hasta antes que desaparezca ese partido? Era el chantaje permanente, es decir, o nos dan la Secretaría Ejecutiva de la CUB, ¿no? de la Central, de la Confederación Universitaria Boliviana, o nosotros sacamos a nuestro ministro, ¿no? Es decir, a esos niveles de pobreza política había llegado, y había, es decir, esas manifestaciones miristas que estuvieron presentes en el gobierno del UNP fueron patéticas. Quiero hacer una pregunta que puede disparar las cosas. Don Jorge Lasarte, si tuviéramos que calificar el rol de Jaime Paz Zamora, ¿cuál fue el rol de Jaime Paz Zamora ahí? O sea, a través de la historia vemos una cosa, que era capaz de pactar, digamos, sin escrúpulos, digámoslo así. Eso a través de la historia. Pero el rol en ese momento, ¿qué se veía, qué se perfilaba? ¿Cuál es la magnitud de su acción? Bueno, el MIR poco antes había hecho un viraje que llamaron entronque histórico. Es decir, abandonar su proximidad con la lucha armada. Entre el MIR y el ELN había muchas pasarelas en los años 70. Y con el propósito de favorecer un cambio de gobierno y aproximarse a sectores militares, tenía que haber renunciado previamente para hacerse potable a sectores militares a los que el MIR estaba buscando, como que efectivamente tuvo contacto con muchos de ellos, entre ellos el general Gary Prado, de que el MIR ya no era lo que había sido antes, que había apostado a la democracia, y eso llamaron el entronque histórico. Olvidarse, ¿no es cierto?, de todos los años anteriores y volver a lo que ellos consideraron la inspiración del 52. Ahora, usted me habla del MIR, yo le hablo de un miembro del MIR en particular. Ahora, pero Jaime Paz Zamora no era solo él, había una troika que dirigía al MIR. Estaba Jaime Paz Zamora, Oscar Eid y Antonio Araníbar. Eran las tres las figuras más importantes. De las tres, efectivamente, el que tenía más carisma, digamos la cúspide de ese trípode era Jaime Paz Zamora, y era el más pragmático. Es decir, el entronque histórico... Pragmático quiere decir ¿qué? Llegar al poder. Como de lugar. Llegar al poder. Y efectivamente llegaron, pero cuando se dieron cuenta que eso tiene muchos costos, lo abandonaron a Siles Suazo. Porque el MIR, al mismo tiempo que estaba en el gobierno, tenía una fracción del propio MIR que estaba apoyando las movilizaciones en las calles. Bien. Entonces, y eso produjo también el fraccionamiento interno del MIR. No solamente que la UDP dejara de existir,
en los hechos, sino que cada uno de estos partidos, el MNRI, el Partido Comunista y sobre todo el MIR, se fracturaran en todo este proceso. Ahora, la pregunta para don Alberto Bonadona, el tema es cuánto mal o bien le puede hacer la política en un escenario como este. En el Congreso no había la fuerza suficiente y poco más, Hernán Siles Suazo tenía un cónyuge infiel o no infiel. Perdón que hable así tan sencillo, cuando usted agarra términos económicos, ¿no? Claro, pero esa relación economía-política, ¿cómo funcionaba? Es que en realidad se puede eliminar la política, imposible, ¿no es cierto? Todos somos seres políticos y en esa época yo creo que la política estaba a flor de piel, por ponerlo así. Entonces era muy difícil no estar en la política. Todos estábamos en algún lado, se manifestaba de esta manera y creo yo que más que infidelidad ahí era una terrible incompatibilidad de caracteres, si se quiere, ¿no? A ver, volviendo al tema por ejemplo, respecto al FMI, ¿cómo un gobierno de izquierda tenía que seguir al FMI? Bueno, por una razón sencilla y es porque el FMI, cuando se hacían los paquetes, venía un stand-by, o sea, un monto de dinero para solucionar el problema de un país que no tenía en realidad reservas, llegaron a cero e incluso yo diría que llegaron a negativas porque se debía una gran cantidad de dinero. No había dinero para importar. Entonces, cuando se piensa ahí, está la política efervesciendo en las calles, pero por otro lado hay que tener recursos, hay que tener dinero para responder a todo esto. Y no había el dinero y la gente seguía en las calles. Pero la gente que estaba en las calles no es que estaba pidiendo, digamos, uno puede ver ahora, sí, qué locura lo que pedían, pero lo que se había vivido en la época anterior, además, hay que pensar una cosa, ADN se hizo potable gracias a los precios internacionales. Cuando estos caen, en realidad es también la caída de estos gobiernos dictatoriales, vienen todos los otros cambios de dictadores y golpes de Estado, pero dejan una herencia terrible, que es precisamente la inestabilidad y la falta de recursos. Don Alberto y amigos que siguen Palestra Política por Avia y la televisión, refrescamos la memoria histórica y salimos a las calles, preguntamos a nuestra ciudadanía sobre los recuerdos o los conocimientos del gobierno de la UDP. No había nada que comer por falta de control, no había casi nada, estábamos hasta sin pan. Tenía que esperar a la gente para comprar su pan desde las 3 de la mañana. Que había una inflación que pagaban grandes cantidades de dinero, pero después no nos alcanzaba el dinero, ¿no? Y después teníamos que hacer filas para el pan, filas para la carne, para el pollo, para el mercado. Entonces era todo fila y fila. Porque aún teniendo dinero, teniendo plata, no podíamos comprar nada, teníamos que hacer colas increíbles. Y llevábamos para ir a cenar a un restaurante, me acuerdo bien. Yo salía a cenar y teníamos que llevar una maleta llena de plata que solamente alcanzaba para la cena, ¿no? Yo creo que han sido los peores momentos que hemos vivido. Era una mala época, ¿no? Habían pasado todo con filas para todo, los alimentos escasos, en fin, todo eso. Porque había filas para todo, ha habido la desdolarización que ha llevado a la quiebra a muchas empresas, inclusive a los fondos. Esa época yo sabía de los fondos, entonces hemos quedado muy mal, ¿no? De que hubo la desdolarización, si no me equivoco, que obviamente hizo cosetear a mucha gente que tenía su dinerito usado. Vino nuevamente la democracia, porque los anteriores gobiernos casi eran militares y la democracia casi estaba olvidada. Y claro, no se podía frenar la inflación, el dólar subía, todo, absolutamente todo, y la gente ya no tenía, digamos, plata para poder pagar. O no sabías, digamos, cuánto iba a estar el dólar en media hora, ¿no? Porque muchos tenían la familia de 5 y las 5 personas tenían que comprarse pan porque solamente teníamos acceso a 10 panes. Palabra de la población, la memoria histórica.
Don Ramiro, yo creo que ¿qué ha expresa... visto? ¿Qué le hace sentir? Sí, bueno, nos lleva a esos momentos que hemos vivido todos, ¿no? Es decir, creo que la desesperación de la gente por una lata de leche o por tener pan en su mesa era realmente pues algo absolutamente doloroso en ese momento. Pero yo creo que ese es también un proceso, ha sido un proceso que nos rememoraba en ese entonces, no sé si comparten quienes estamos juntos esta noche, pero lo que pasó en procesos similares, digamos, de efervescencia popular, lo que pasó, por ejemplo, en ese momento me acuerdo que había unas reflexiones en la universidad respecto a lo que pasó la Unidad Popular en Chile, ¿no? Es decir, donde evidentemente Allende sufrió una serie de chantajes y una serie de sabotaje a su gobierno, donde no había pan, donde no había comida, donde los chilenos estaban en las calles pidiendo también que se resuelvan sus problemas de hambre, ¿no? Entonces, aquella propuesta, aquel discurso, como decía en un primer momento, de que el hambre no espera, se convirtió en un boomerang, ¿no es cierto?, en un golpe contra la propia UDP, ¿sí? Porque se hicieron promesas desacertadas, ¿no? Desde los mismos 100 días para resolver la crisis, hasta aquella consigna desafortunadísima, digamos, de que el hambre no espera y que hay que tomar el poder, cuando la gente, y evidentemente el gobierno de la UDP no tenía la capacidad de controlar nada, es decir, ni la economía, ni la producción. Entonces, estábamos en una situación de alta desprotección de la población, ¿no? Don Jorge Lasarte, hablábamos en el anterior bloque de que había un miembro pragmático dentro de esa coalición, y en un bloque anterior también decíamos de que el MNR y ADN estaban esperando su turno. No ha dicho esto usted, pero yo le pongo palabras en la boca. Había algo, permítame eso, había algo de conspiración ahí. ¿Se trataba de demostrar que un gobierno de izquierda no tenía sentido? Es decir, ADN y el MNR, que estaban en el Parlamento, que controlaban el Parlamento, no tenían ninguna posibilidad de gravitar sobre lo que estaba sucediendo en la calle ni en el país. Pero se daban cuenta que el camino en el que estaba el país simplemente era hacia el abismo. Y lo único que tenían que hacer era o esperar o entorpecer desde el Parlamento, frente a un gobierno que no tenía el Parlamento ni tenía el poder de las calles. A lo que usted hace referencia me hace entender que ¿ya estaba todo cocinado o no? No. Yo creo que aquí lo vital fue lo que se hizo como gobierno. Es decir, como gobierno no pudieron hacer lo que dijeron que iban a hacer. La UDP ganó las elecciones con un programa. Un programa que de todas maneras era inviable, porque era un programa pensando en el 52, como la continuación del 52. Como si el país no hubiera cambiado desde el 52 hasta los principios de los años 80. Era un programa para eso. Pero cuando entró la UDP al gobierno, tuvo que enfrentar casi de inmediato una crisis económica que ellos no habían previsto. Y la crisis económica se combinó con la crisis política como nunca había conocido el país. Dos crisis juntas. En el pasado las dos cosas marchaban separadas, pero estas dos cosas fueron juntas, y lo que había en ese entonces efectivamente era de conspiración, sobre todo porque no se sabía cuál iba a ser el destino de las Fuerzas Armadas, que el gobierno no controlaba, que venían de haber abandonado el poder, que tenía corrientes internas, y la Central Obrera Boliviana, que no quería el retorno del pasado, al mismo tiempo que debilitaba al gobierno de la UDP, buscaba alianzas con los sectores progresistas de las Fuerzas Armadas para garantizar lo que en ese entonces se llamaba la coyuntura democrática, de tal modo que no se retorne al pasado, sino se preserve lo que había. Pero en ese entonces hacían todo todos, para que ocurra lo que después pasó en 1984 y el 85. Me llama la atención algo que dijo don Jorge Lasarte, y eso va a la especialista en economía ahora en nuestro panel. Silvio Soso y el gobierno como tal, un gobierno que se repetía económicamente, son medidas que, digamos, en el primer gobierno sí sabían un estilo de gobernar económicamente que se estaba repitiendo, ¿o no? De alguna manera, ¿no? Parecería ser que
el destino le jugó una mala pasada a Siles Suazo. Porque Siles, querían volver al espíritu del 52, ¿no? De muchas formas. Y decía, le jugó una mala pasada porque Siles Suazo lanzó las medidas para controlar la inflación del 56. Pero en este momento, cuando volvió ya a ser presidente, no pudo controlar absolutamente nada. Ahora, el 56 controló. Bueno, lo controló, pero después ya no controló puso nada. en brete a la central obrera boliviana. Y claro, y además hubo un gran apoyo norteamericano, porque ahí se habló del plan Eder, ¿no? Pero esa misma situación no se repitió ya cuando en los años 80, y además que ahí ya el apoyo norteamericano pues estaba desinflándose, más bien lo que hubieran querido posiblemente era que vuelva gobiernos de derecha. Pero vean, yo lo que veo, o civiles, bueno, pero lo que ocurrió en los años 70, primero crece el ADN en las entrañas del golpismo, digamos, ¿no? De la dictadura. Pero, y esto es favorecido por precios internacionales. Pero después cae esta situación y empieza también el endeudamiento externo y el prestarse del Banco Central y emitir dinero. Bueno, esa es la herencia que le dejan a la UDP, y viene la coyuntura internacional y la presión para pagar la deuda externa. Bueno, por ahí tienen ustedes una UDP fragilísima, con toda la gente queriendo conseguir, en realidad, volver a los buenos días, a la bonanza que se había vivido en la mejor época de los precios durante el gobierno de Banzer. Pero eso no había, no existía. Entonces, increíblemente, lo que dejan, y ahí parecería ser que todo estaba pensado para que vuelva a la derecha, pero no era así, en realidad fue la coyuntura que se presenta de tal manera, diríamos, maligna en contra de la UDP, a tal punto que deja una herencia para que vuelva a la derecha y ponga el orden. Bien, amigos, continuamos con Palestra Política. Hacemos una valoración, estamos viendo los aspectos económicos, los aspectos políticos, hemos desentrañado un poquito el tema social, el tema democrático, al volver de la pausa en unos minutos. Y abre las anchas avenidas de la democracia y de la liberación de nuestro pueblo, compañeros Siles. Vamos a construir una democracia que sea viable para que nunca más El debate sigue acá en la sala mientras dura el corte. Se van a quedar varios temas. Tengo una ronda de 1 minuto y medio con ustedes y luego una ronda de conclusiones, ¿ya? Eso que quede establecido. En el gobierno de Siles Suazo detienen a Klaus Altman, Klaus Barbie, en realidad el nombre original. Han habido cosas buenas en el tema de lucha por los derechos humanos, desmontaje del aparato dictatorial, pero ¿qué quedaba en temas institucionales, la herencia de la democracia, la proyección de la democracia? A ver, vamos asociando eso, el tema del narcotráfico también era un problema complicado. Claro, que había empezado antes. Sí. El problema es otra herencia, en realidad, ¿no? No. El problema es que la UDP no tenía condiciones de controlar demasiadas cosas, ¿no? Porque era un gobierno débil que además se negaba a hacer uso de la fuerza pública para sostenerse. Era tan débil, ¿no es cierto?, que en medio del caos que había en ese entonces, caos social, se temía que las Fuerzas Armadas pudieran volver a intervenir pretextando que había que poner orden en el país. Y habían sectores en las Fuerzas Armadas, ¿no?, minoritarios, que estaban dispuestos a hacer eso, como que en algún momento Siles Suazo fue secuestrado por sectores de las Fuerzas Armadas. Y la COB, ¿no es cierto?, que sabía eso, buscaba apoyarse en los sectores progresistas de las Fuerzas Armadas para neutralizar a los sectores que llamaban reaccionarios de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿no?, la herencia de todo esto, que después se ha prolongado en los años siguientes, es, ¿no es cierto?, la potencia de la presión de la calle, que aunque en ese entonces era la de la COP, después dejó de ser la de la COP, pero igual la gente estaba en la calle, ¿no?, como en los años 2000. ¿no? La debilidad de las instituciones, una tremenda debilidad de las instituciones,
Es decir, el irrespeto por las instituciones, la toma de los bancos, la toma de los ministerios, los bloqueos, el desabastecimiento, la especulación, todo eso son violaciones diarias, ¿no?, de las reglas de convivencia. La debilidad de las estructuras partidarias. Frente a las movilizaciones de las calles, los partidos no tenían casi nada que hacer. Y si ADN y el MNR en ese entonces podían pesar todavía, ¿no?, era porque en los años anteriores tuvieron relaciones muy estrechas con las Fuerzas Armadas. En los años siguientes, y bueno, inclusive en los años anteriores, los partidos podían ganar las elecciones, pero no podían garantizar su propia gobernabilidad. Algo estaba mal en el diseño. No, es decir, estaba el país recibiendo una herencia de pero muchísimos claro, porque es ilógico, años, ¿no? y que la democracia continúa pasando en los 90. Eso es, y que la democracia... O sea, gana las elecciones, pero no puede gobernar. Eso es. Y la democracia no ha podido, ¿no?, cambiar ciertas pautas de acción colectiva. Por eso es que yo empezaba diciendo, si realmente estamos volviendo a la democracia, en realidad lo que no se tomó en cuenta, y en serio, es que había que construir una democracia en el país, no solamente con instituciones, sino que había también que cambiar las mentalidades colectivas del pasado, y es en eso en lo que se falló. Don Alberto, con usted, los mismos criterios. Bueno, a ver, lo que ocurre en esa época, los pedidos salariales que se hacían desde los sectores sindicales eran tan exagerados que llegan a desequilibrar toda la economía. Y el gobierno, pues como decía hace un momento, fue complaciente con eso. ¿Y qué ocurre con todo esto? Se genera todo el proceso inflacionario, una espiral inflacionaria. Se aumentaban los precios, se aumentaban los salarios, se aumentaban los salarios, se aumentaban los precios, pero sin ningún respaldo de ingresos efectivos al Estado. O sea, no había, cayeron el valor de las exportaciones. Seguíamos exportando la misma cantidad, pero nos pagaban menos por la misma cantidad exportada. Entonces, esa situación genera tales condiciones que el propio Siles Zuazo, recuerdo que alguien comentaba, dice, yo ahora no voy a hacer nada más, sino hasta que esto se caiga, porque va a ser la única forma en la que vamos a poder salir de esta gran crisis. O sea, él tomó todo su proceso como un autosacrificio, esto individualmente. ¿Y esto en qué se tradujo? En la reducción de un año de su gobierno y convocó a elecciones. Ahora, yo no creo que en ningún momento esa convocatoria de elecciones en su mente iba a pasar de que iba a volver a ganar la UDP o que iba a ganar la izquierda. Ahí se veía claramente que el que había ganado eran las medidas que el Fondo Monetario Internacional reclamaba, aunque llegado el momento no fueron precisamente las que se tomaron. Ramiro, los mismos criterios. Bueno, yo creo que en el marco de la recuperación de la memoria es lo que queda de aquello. Es que evidentemente hay que poner en una balanza lo que se hizo y lo que se pudo hacer, ¿no? En algún momento yo recuerdo que los mineros, en alguna parte los mineros que tenía cierta influencia del Partido Comunista, es decir, dieron una mita por el gobierno de Siles Zuazo, es decir, trabajaron gratis una jornada para apoyar al gobierno de la UDP. Es decir, hubo sectores que apoyaban ese gobierno. Es decir, no todos corrieron a las primeras de cambio ante la crisis, ante la magnitud del desastre, se fueron a esconder como el MIR, ¿no?, a los pocos meses del gobierno. Es decir, yo creo, y por ese lado también habían sectores altamente radicalizados y ultra izquierdistas que se llamaban en ese momento del sindicalismo, que buscaban la caída pues de Siles Zuazo, ¿no?, que pensaron que se debería cambiar ese gobierno porque era un gobierno reformista, era un gobierno de derecha, etcétera, etcétera. En todo caso, habían condiciones que mostraban a ese gobierno, creo yo, desde una perspectiva de ese momento, era un gobierno que abrió, como lamentablemente se dice también en la recuperación de los spots, abrió el camino de la recuperación democrática. Y yo creo que eso es lo más importante. Ahora que evidentemente resurgieron, reflotaron los viejos actores políticos que siempre estuvieron presentes en la política boliviana, ¿no? Si estamos recordando fuera de micrófonos cómo Banzer, por ejemplo, logra recuperar su imagen y aparece de gobierno como un gobernante democrático. Es decir, creo que esos avatares de la democracia nos permiten hacer también una valoración. Momento de las conclusiones en Palestra Política, segundo programa de Palestra Política. Hemos estado desarrollando el tema
de la UDP, el primer gobierno de la democracia. Con producción, por favor, vamos con las conclusiones, ¿no? El reloj del sur, el reloj gira al revés, estamos en el sur, se ha dicho, tienen 1 minuto para hacer sus conclusiones, las valoraciones, las enseñanzas que no debemos volver a repetir, don Jorge Lasarte. Una de las cosas que pasaron en Bolivia antes de la caída del muro de Berlín es que la izquierda demostró en Bolivia que no tenía ninguna capacidad para hacer gobierno. Estuvo en el gobierno y fracasó, y estuvo fuera del gobierno la otra izquierda, que en la segunda parte de la época de la UDP solo se ocupó de desestabilizarlo a Siles Suazo y finalmente hacerlo caer. Movilizaron 10.000 mineros desde las minas con la consigna del salario mínimo vital y entraron a La Paz pidiendo la denuncia desde los balcones de la Central Obrera Boliviana de Siles Suazo. Es decir, un fagocitamiento de izquierda a izquierda, y la derecha simplemente le cogió los beneficios, sin haber hecho gran cosa, de este despedazamiento recíproco. La izquierda se cayó y nunca más pudo levantarse, por lo menos en las décadas siguientes. Y ahí vienen, ¿no es cierto?, todos los gobiernos civiles después del 21 de septiembre. Conclusiones de don Alberto Bonadona en Palestra Política. Yo creo que hay que ver aquí elementos que no se pueden decir fue la UDP la que hizo esto, la UDP la que hizo, o la que dejó de hacer, o que la izquierda no pudo manejarse. Yo creo que hemos iniciado mi participación hablando del poder que tiene el mercado internacional. Y yo creo que ahí la UDP fue víctima del mercado internacional en un 90%. Se cayeron los precios de las materias primas, le dejaron una herencia de déficit fiscal ya los gobiernos anteriores y de una tremenda deuda externa en condiciones que Bolivia, con la pobreza que tenía, no podía pagar. A tal punto que en el tiempo se le va a condonar la deuda. O sea, se lo trata como el más pobre de los pobres porque no tuvo la capacidad de pagar su deuda. Pero ¿de dónde viene todo esto? De toda la caída de los precios de los minerales y las condiciones internas que difícilmente la UDP hubiera podido manejar. Don Ramiro Ramírez, sus conclusiones. Sí, yo creo que... O cualquier otro. Desde la perspectiva comparto con el doctor Bonadona el análisis en qué sentido de que ha sido la crisis profunda en la que heredó el país, la que le tocó al doctor Siles Suazo, ¿no? Sí, creo que la historia lo muestra evidentemente como un personaje que tuvo que encarar una situación muy difícil para el país, pero también creo que ha enseñado mucho a los movimientos sociales, a los sindicatos. Creo que la derrota de la que habla Jorge me parece que hay que relativizar, porque no era un gobierno eminentemente de izquierda, ¿no? Es decir, el MNR era un desprendimiento del MNR, del viejo MNR, el MNRI. El único de izquierda, creo, del MNRI era el doctor Siles, ¿no? Después eran políticos de vieja data. El MIR, ¿qué vamos a decir? Lo ha dicho el propio Jorge, abandonó la izquierda hace mucho tiempo. Es decir, quizás se podría decir que el Partido Comunista era el único partido de izquierda en ese gobierno. Muchas gracias a nuestros panelistas, don Jorge Lasarte, don Alberto Bonadona y don Ramiro Ramírez. Mañana, amigos, continúa Palestra Política en este tránsito por rememorar, recordar, refrescar la memoria histórica. Estaremos hablando del gobierno de Víctor Paz Estenssoro y aquel decreto polémico, el 21060. Esto en el mismo horario, a las 10 de la noche, este próximo miércoles. Amigos, hemos terminado esta edición, este programa de Palestra Política, analizando este gobierno de la UDP. Les agradecemos por su atención. Permiso.